Hola a todos amigos de la fantasía, soy Leorel y en este nuevo vídeo vamos a hablar de una de las muchas criaturas que pueblan el mundo de The Witcher, la saga de Geralt de Rivia. Hablamos de los ghouls. Los ghouls son unos seres repugnantes, devoradores de cadáveres, de los más maliciosos que puedan encontrarse en el universo de The Witcher, y en este vídeo hablaremos de su apariencia física, su comportamiento y, además, trataremos el enfrentamiento entre una manada de ghouls y el más afamado brujo del continente, el Lobo Blanco, el carnicero de Blaviken, el albino Geralt de Rivia. Los ghouls son también llamados necrófagos, pues su dieta se basa casi exclusivamente en la carne putrefacta de cadáveres. Los ghouls son abominaciones insidiosas que suelen infestar cementerios, criptas y campos de batalla. Dicho de otra forma, donde hay cadáveres, habrá ghouls. Aunque estos seres comen cadáveres cuando están hambrientos, no dudarán en atacar a los vivos. Para un ghoul, un humano vivo es materia prima que debe ser procesada antes de convertirse en comida. Primero despedazarán el cuerpo humano con sus colmillos y garras, para luego dejarlo reposar y pudrirse hasta que esté en su punto. Por lo general los ghouls solo están activos por la noche, aunque en lugares especialmente propicios como cementerios acechan también durante el día, aunque siempre ocultos entre las sombras. Estos maliciosos seres tienen una piel pálida y huyen de la luz del sol. Además, sus ojos están adaptados para ver en la más absoluta oscuridad, por lo que demasiada luz ciega y daña sus sensibles ojos. La apariencia física de los ghouls es de lo más grotesca y desagradable a ojos humanos, pues hasta cierto punto un ghoul se asemeja a un ser humano, pero de alguna manera siendo todo lo opuesto a lo que un humano debería ser. Los ghouls tienen una figura claramente humanoide, con 2 brazos, 2 piernas, cabeza. Aunque suelen andar encorvados y agachados, su altura, en el caso de que se estiraran, también es similar a la de una persona corriente. Además son extremadamente delgados, pero eso no debe confundirse con debilidad. Los necrófagos son fuertes y rápidos, armados con afiladas garras y dientes puntiagudos cuyo mordisco es venenoso. Su rostro está desprovisto de carne, es como una calavera apenas cubierta por una piel pálida de aspecto enfermizo. En cuanto al origen de estas desagradables criaturas, no está claro de dónde vienen. Se dice que los ghouls eran humanos que se vieron obligados a recurrir al canibalismo y, tras pasar muchos años en criptas oscuras, experimentaron una horrorosa transformación. Su hambre eterna solo puede ser saciada con carne humana, así que matan a la gente y guardan los restos en los nichos de sus criptas. Si esto fuera cierto, se trataría de una de las más repugnantes mutaciones, fruto de una práctica antinatural que ha corrompido el cuerpo, mente y alma de aquellos que la han practicado. De ahí que los brujos deban encargarse de erradicar a estos malditos monstruos allá donde los encuentren. Sin embargo, la tarea de los brujos no es nada sencilla. Los ghouls se mueven en manada, siempre ocultos, buscando carne putrefacta con la que saciar su apetito. Aunque estos seres siempre han infestado los reinos del continente, después de las guerras del norte, los necrófagos se han multiplicado como hongos en los reinos del norte, volviéndose más y más atrevidos, pues en los tiempos de paz los ghouls ven limitados su fuente de alimento, es decir, cadáveres humanos, a consecuencias naturales, como enfermedades, accidentes o la propia vejez. Pero es en periodos de guerra, con los cementerios atestados y los restos de los soldados pudriéndose en campo de batalla, cuando los necrófagos ghouls pueden darse un festín casi inagotable, haciendo que su número crezca y crezca. Y cuanto más ghouls haya, más cadáveres necesitan, y más peligrosos se volverán, pues si no encuentran cadáveres a los que hincarles el diente, ellos mismos se proveerán de alimento, atacando en las oscuras noches a pequeñas poblaciones de humanos o a viajeros solitarios en los caminos, cayendo sobre ellos bajo el amparo de la oscuridad. El famoso brujo Geralt de Rivia se topa con una manada de ghouls en su regreso del norte cerca del río Soden. El enfrentamiento entre el Lobo Blanco y los terribles ghouls se describe al inicio del relato Algo Más, escrito por el autor polaco Andrzej Sapkowski y recogido en el segundo volumen de la saga, titulado La Espada del Destino. La historia se ambienta al término de la Primera Guerra del Norte, cuando el imperio de Nilfgaard, tras haber conquistado el reino de Sintra, continúa su expansión hacia el norte. Entonces los reinos norteños, Temeria, Redania y Caewin, se alían para detener a los nilfgaardianos antes de que crucen el río Soden. Allí, en una antigua fortaleza sobre una colina, se libra una terrible batalla en la que, además de cientos de hombres de los 3 reinos del norte, 22 magos de la Hermandad de los Hechiceros participaron en la batalla, de los cuales además se cree que murieron 14.
Los muchos muertos provocados por la guerra, más de 30.000, favorecieron la aparición de una infestación de ghouls como no se había visto en la historia reciente del continente, convirtiendo los caminos secundarios en lugares de muerte en los que solo un loco se aventuraría de noche. En este panorama desolador, terriblemente peligroso, mientras viajaba hacia el sur, Geralt se topa con un comerciante cuyo carromato ha quedado atascado sobre un viejo y destartalado puente. El comerciante, un hombre llamado Yurga, sabe que si no logra alejarse de aquel puente antes de que caiga la noche, puede darse por muerto, pues bajo el antiguo y desvencijado puente, en lo profundo de un barranco, algo ha anidado desde la guerra. Una sanguinaria manada de ghouls que ya no se contenta con devorar cadáveres, sino que ahora atacan a los incautos viajeros y a las poblaciones cercanas cuando cae la noche. Geralt aconseja al comerciante que huya, pero Yurga se niega a abandonar su carro y sus mercancías, pues supondría para él perder todo un año de su trabajo y acabar en la ruina. Desesperado al ver que Geralt se marcha, el comerciante le hace una precipitada promesa. Le dará cualquier cosa que el brujo desee si éste logra salvarle la vida. Geralt acepta a cambio de recibir el derecho de la sorpresa. El comerciante le entregará al brujo aquello que al regresar a casa encuentre y que no esperaba, a lo que el lobo blanco acepta. La noche cae sobre ellos y Geralt le dice al comerciante que se esconda bajo su carromato, mientras él se prepara para enfrentarse a los necrófagos que ya se oye cómo se acercan desde lo profundo del barranco bajo el puente. La terrible aparición nos hace esperar. Apenas el sol se ha puesto, los ghouls, seres grotescos de deformes siluetas, cuerpos terriblemente delgados, casi en los huesos, ojos amarillos brillantes y con bocas anchas con largos y relucientes colmillos, surgen de la oscuridad. Por ambos lados del puente iban apareciendo y lanzándose hambrientos contra Geralt, pero éste los despachaba con fuertes mandobles de su espada de plata, gracias a que con los brebajes que había tomado ahora sus movimientos eran más rápidos y sus sentidos más agudos. La hoja de plata del brujo resplandecía cercenando cabezas, atravesando gargantas y amputando afiladas garras, con cada golpe, salpicando el puente con la sangre negruzca de los horrorosos ghouls. Yurga apenas veía nada desde su escondrijo, asustado hasta la locura, pero entonces él también fue atacado. Un ghoul lo aferró por detrás de la cabeza. El comerciante, presa del pánico, salió debajo del carromato y echó a correr hacia el centro del puente, donde Geralt se debatía contra el resto de la manada de necrófagos. El comerciante gritó pidiendo auxilio y el brujo, con un golpe de su espada, decapitó al ghoul que atacaba a Yurga. Entonces 3 ghouls más surgieron de debajo del puente y aferraron a Geralt por las piernas. El brujo despachó a 2, pero aún más de los monstruos se lanzaron sobre él como hormigas hasta prácticamente cubrir a Geralt. La maraña de cuerpos cayó entonces por el puente arrastrando a Geralt, y Yurga creyó que el brujo podía darse por muerto. Y eso mismo debieron de pensar los ghouls, pues se oyeron multitud de gritos triunfantes, que, no obstante, pronto se tornaron en gritos de dolor, en aullidos interrumpidos por el silbido de la hoja de plata, hasta que finalmente se hizo el silencio. Unos minutos después, Geralt reapareció, con una herida de mordisco en el muslo, para después de dar un par de pasos cojeando, caer de bruces inconsciente. Así termina el enfrentamiento entre el lobo blanco, Geralt de Rivia, y los sanguinarios ghouls, y con la letal mordedura de los necrófagos cualquiera hubiera muerto, pero el brujo se había tomado los brebajes que le conferían una fuerza y resistencia por encima de la normal, y eso le permitió salvar la vida. El comerciante Yurga subió a Geralt a su carromato, el cual deliraba por el veneno de la mordedura, pero poco a poco se iba recuperando. Geralt fue llevado por Yurga hasta su casa, donde recibiría el derecho de la sorpresa, su destino. Pero eso lo veremos en otro vídeo sobre el universo de la saga de Geralt de Rivia. Muchas gracias a todos por ver este vídeo, darle al like si os ha gustado, compartirlo y si queréis saber más sobre el bestiario del mundo de The Witcher, suscribíos a mi canal. Nos vemos muy pronto. Adiós.